Hermanos y amigos, por favor, vayamos al pasaje que vamos a estar considerando en este tiempo. Mateo capítulo 7, por favor, del 1 al 6. Mateo 7, del 1 al 6. Dice la palabra del Señor así: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vamos a orar para que el Señor nos hable por su palabra. Señor, cada vez que nos reunimos en este lugar como iglesia y cada vez que la Escritura es abierta ante nosotros, está sucediendo lo que el Señor dijo en la parábola del sembrador. Aquí hay muchos terrenos, Señor, muchos corazones que solo tú conoces y sabes cuál es el estado de sus almas. Te rogamos para que tú uses la simiente de tu palabra, la semilla del Evangelio, y quiera caer en buenos terrenos. Te ruego, Señor, que el corazón y nuestras mentes que están acá en esta mañana se inquieten y clamen a ti para que seamos ese terreno que está listo para recibir tu semilla, para dar fruto en abundancia. Rogamos para que el enemigo nos robe la verdad, las promesas y los mandatos de las sagradas escrituras. Y te ruego, Señor, junto a mis hermanos, que sea tu Santo Espíritu, el Espíritu Santo, quien dé vida a cada uno de nosotros y nos vivifique y nos santifique. Porque de lo contrario, Señor, todo serán palabras al aire. De lo contrario, todo será oscuridad, todo será muerte. Pero gloria a ti, que tienes el poder de dar vida, de vivificar, de convertir los corazones y de llevarnos a la vida eterna. Te adoramos en esta mañana y rogamos tu guía y tu dirección. En Cristo Jesús. Amén. Iglesia, el título de esta enseñanza o predicación es Juzgando con justicia y discernimiento. Juzgando con justicia y discernimiento, basado en el pasaje que acabamos de leer. Hoy, si el Señor lo permite, vamos a estar iniciando el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, y podríamos decir que a partir de aquí el Sermón del Monte se va acercando a su final. Este es el último capítulo de Mateo, donde se nos presenta el Sermón de la Montaña, como también es llamado. Ya poco a poco va llegando a su final, y pareciera que hubiéramos visto muchísimas cosas, ¿cierto? Y tan solo hemos avanzado dos capítulos. Dos capítulos. Eso nos indica algo, hermano y amigo, la, la profundidad que hay en este sermón del monte que dio Cristo Jesús.
y cuán útil, cuán aplicativo, cuán pertinente es para nosotros o para todo aquel que se identifica como un discípulo de Cristo. Y para quienes no, pues también es un buen llamado que nos hace el Señor para que puedan ir a Él y podamos realmente ser libres y hallar verdadero perdón y verdadera salvación. Hemos sido amonestados recientemente de no poner nuestra mirada en las cosas pasajeras, inseguras de este mundo, o sea, en la tierra, sino que pongamos nuestra mirada en lo eterno, en lo perdurable, que es en el cielo. Hemos sido amonestados por el Hijo de Dios ante la imposibilidad de servir a dos señores al mismo tiempo, a Dios y a las riquezas o a cualquier cosa que usted quiera poner. Hemos sido amonestados por el Hijo de Dios para que no nos preocupemos por las cosas materiales, sino que busquemos más bien el reino de Dios y su justicia ante todas las cosas, en primer lugar. Y ahora, durante este tiempo, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, nos hace una amonestación, una enseñanza acerca del peligro de juzgar equivocadamente. Juzgar equivocadamente. Así que le insto a que su corazón pueda oír la palabra de Dios con toda solicitud y reverencia. Porque acá, o por lo menos en esta porción de este texto, el Señor Jesús ya no se está refiriendo tanto a un aspecto muy profundo de nosotros, como lo que hemos visto hasta el momento, la oración, el ayudar, el ayuno, motivaciones del corazón, sino que ahora, en estos versículos, nos va a hablar un aspecto más horizontal entre los unos y los otros. Atendamos pues entonces a la palabra de Dios como si tu vida dependiera de eso, porque es así. No es una exageración cuando Cristo dijo, a vosotros os parece que en ellas, o sea, en las Escrituras, está la vida eterna. Y Él no los reprochó por eso, solo que agregó algo más. Ellas son las que dan testimonio de mí, o sea, de Cristo. Además de exhortaciones, enseñanzas y mandamientos, esto es muy útil para nosotros. ¿Saben por qué, iglesia? Porque hay un peligro real, muy real y latente todo el tiempo del peligro de juzgar a los demás. De manera que quiera el Espíritu Santo convencernos de nuestro propio pecado para así llevarnos a su gracia. Y que los creyentes podamos madurar y ser conformados a la imagen de Jesucristo. Y antes de analizar el pasaje, hermanos, quiero hacer una aclaración que es necesaria y es pertinente. Este pasaje, estas palabras de Cristo, no están prohibiendo el juzgar a los demás de una manera total y absoluta. Este pasaje no está prohibiendo allí Cristo juzgar a los demás de una manera total y absoluta. Es cierto que solo Dios es el juez, ¿verdad? Es cierto que Él es el único que puede dar la sentencia. Es cierto que Él es el único que puede dar una condenación eterna. En ese sentido, solo Dios puede juzgar. Pero ¿qué es lo que quiero decir, hermano y amigo? Nosotros, seres humanos, por naturaleza juzgamos. No es malo en sí mismo. ¿Por qué digo esto? ¿A qué me refiero? Es más, me atrevo a decir esto. Piensen en esto.
es imposible no hacerlo. Es imposible no hacerlo. ¿Saben por qué lo digo? Porque nosotros fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Y eso dentro de muchos aspectos incluye que nosotros somos seres morales. Y dentro de la moralidad está la justicia. Eso quiere decir que en todos nosotros hay un sentido de justicia, de justicia. Además de este argumento, de esta razón, la misma Biblia nos enseña que es algo natural de nosotros el hacer juicio. ¿De dónde sacamos algo como eso? De varios pasajes. Vayamos a Juan 7:24, que son palabras de Cristo mismo. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 24. Note, iglesia, notemos estas cortas palabras. Miren lo que dice Cristo acá. No juzguéis según las apariencias, pero mire lo que dice luego, sino que juzgad con justo juicio. Miren lo que Cristo mismo está diciendo, juzgad con justo juicio. Entonces creo que lo que primero debemos tener presente, o lo que el pasaje nos va a enseñar, no es tanto el hecho de no juzgar, sino el cómo lo hacemos, cómo lo hacemos. Es decir, Cristo nos va a enseñar acá cómo se hace y cómo no se debe hacer, así como lo hizo con la oración, así como lo hizo con el ayuno y demás. Está diciendo que nosotros podemos juzgar con justo juicio o que debemos esperar que otros nos juzguen también y que no se nos haga raro. Cuando se juzga se ha de ser objetivo y con rectitud, no con apariencias, dice el pasaje, no por las apariencias, no con prejuicios, como lo vamos a ir viendo. Ahora, esto también es verdad en un contexto eclesiástico, en un contexto de vida, de iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Mateo capítulo 18. Llegaremos a ese pasaje luego, pero solo lo quiero citar en esta mañana. Mateo 18, versículo 15 al 17. Mateo 18, 15, verso 15 al 17 dice lo siguiente, también palabras de Cristo. Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Evidentemente, en el contexto de una iglesia local se presentarán ofensas y eso implica que haya el deber de la reprensión y de la amonestación, como dice allí, con el fin de ganar al hermano. Y para que haya reprensión o amonestación en amor, ¿qué hay primero? Un juicio. De manera que la totalidad de la Biblia nos está diciendo, hermanos, que ella no prohíbe de una manera absoluta el juzgar, sino que se nos está censurando un tipo, una forma particular de juicio, con malas motivaciones o con hipocresía. Una corrección que se debe dar primero reconociendo nuestros propios pecados. Es más, hermano, en el mismo capítulo 7 de Mateo, más adelante,
el Señor dice lo siguiente: por sus frutos los conocerán. ¿Notan lo que está haciendo Cristo ahí? Por sus frutos los conocerán. Por su fruto se conoce el árbol, ¿verdad? Lo que quiero decir es que hemos de juzgar con sabiduría, con amor y con misericordia y con discernimiento. Esa es la enseñanza de esta mañana. Algo más, iglesia. Ese versículo 1 de nuestro texto, no juzguéis para que no seáis juzgados. Déjeme decirle algo, es uno de los versículos más malinterpretados en toda la Biblia, en todas las Escrituras. Cuidémonos de no usar este pasaje para luego usarlo como un pretexto para justificar nuestro propio pecado. ¿Sabes lo que quiero decir, cierto? Este es el típico texto que usan multitudes de personas para poner una barrera y decir: no me juzgues, no te metas en mi vida, no me juzgues por lo que creo o por lo que hago. Nadie puede juzgar, solo Dios, solo Él conoce mi corazón, etcétera. Si Dios no me juzga, ¿por qué tú lo haces? Y así podríamos enumerar muchas frases semejantes. Pero como ya hemos visto, este mandamiento no prohíbe que examinemos ni nuestra vida ni la vida de otros. Entonces, ¿cuál es el tipo de juicio que el Señor Jesús está censurando acá? ¿Qué es lo que está mandando o qué es lo que está prohibiendo? Así como hay una manera correcta de juzgar, hay una manera pecaminosa de hacerlo, un juicio equivocado. Y somos muchos, nosotros caemos en este pecado, juzgamos con prontitud, juzgamos rápidamente, juzgamos de manera precipitada. Entonces el problema no es el juicio en sí mismo, el problema es el mal juicio. Dice el comentarista William Barclay, abro comillas, presta atención a esto: no existe otro mandamiento de Cristo que no se olvide y se quebrante con tanta frecuencia que este. Tremendo. No existe otro mandamiento de Cristo que se olvide y se quebrante con tanta frecuencia que este, el de juzgar. ¿Hemos sido culpables de esto? Puede ser que en estos momentos estemos siendo culpables de esto, o puede ser que nosotros estemos recibiendo también un juicio equivocado. ¿Cómo podemos discernir en la práctica de una manera más palpable si nosotros estamos cometiendo juicios equivocados? ¿Cómo lo podemos intuir? ¿Cómo lo podemos percibir en nuestra propia vida? Bueno, creo que acá podemos ver que hay dos tipos de juicio equivocados. Uno que es injusto y otro que es un juicio hipócrita. Un juicio injusto y un juicio hipócrita. Cuando hablamos de un juicio injusto, ¿qué podríamos pensar, iglesia? Y es algo que caemos con facilidad. Por ejemplo, ejemplos de eso. ¿Qué ejemplos hay de cometer juicios injustos? Por ejemplo, si emitimos un juicio con prontitud sin saber la veracidad del hecho o del suceso que estamos juzgando, sin saber con exactitud lo que está pasando, emitimos el juicio. O quizás también podemos juzgar precipitadamente sin conocer las circunstancias que rodearon a tal persona y a tal acción, ¿cierto? O como decimos nosotros popularmente, no juzgamos sin ponernos en los zapatos de aquella persona a la cual estamos juzgando.
¿Qué más puede ser de un juicio injusto? Cuando juzgamos llevados por favoritismos, preferencias, cuando no existe imparcialidad. Otros ejemplos. Cuando emitimos un juicio de una persona sin conocerla realmente a profundidad y personalmente, sino que emitimos un juicio solamente basado en rumores que hemos escuchado de tal persona. Y así ese prejuicio es lo que determina dictando lo que creemos acerca de tal persona. Juzgamos injustamente cuando olvidamos todas las virtudes que tiene una persona y nos quedamos en nuestra mente con un solo acto. Como si un solo acto, y eso se da sobre todo entre creyentes, como si un solo acto definiera al cristiano y se juzga toda una vida por un solo acto. ¿Qué es el juicio hipócrita? El que vimos ahorita es el tipo de juicio que es injusto. Pero ¿cuál es el juicio que es hipócrita? Es aquel que siempre está mirando el pecado de los que están a su alrededor, pero difícilmente mira los suyos propios. Es el tipo de juicio que juzga con prontitud, pero nunca nos consideramos a nosotros mismos. Este es el tipo de juicio incoherente que juzga a otro cuando estamos haciendo lo mismo o algo mucho peor aún. Ese es el tipo del juicio del fariseo cuando oraba y decía no soy ladrón, injusto, adúltero, etc. Ese es el tipo de juicio que estaban llevando a cabo los escribas y los fariseos cuando estaban por lapidar y apedrear a una mujer sorprendida en adulterio. Y que hubiera pasado eso si el Señor no hubiera dicho estas palabras: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Juan 8:7. Y algo más. El juicio hipócrita es aquel que se hace cuando nunca tenemos en nuestra mente que nosotros mismos también seremos juzgados. Que nosotros mismos también seremos juzgados. Lo que demos, eso mismo recibiremos. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Deberíamos ser más cuidadosos a la hora de emitir un juicio. No me refiero a que no lo hagamos, me refiero a ser más cuidadoso. ¿Cómo lo hacemos? Este versículo 1 y el 2 nos presenta un mandamiento, pero acá hay un principio también. Piensen lo que está diciendo el Señor en el versículo 2. Seremos juzgados por otros y aún por Dios mismo. ¿Sabías eso? ¿Sabías que siempre vamos a estar siendo juzgados? Es inevitable. Es inevitable. No esperes andar por la vida creyendo que nadie te juzgará o que nadie te va a juzgar, porque no va a pasar. No va a pasar. Así como es natural que tú juzgues a otros, es natural que otros te juzguen a ti. Y lo que el Señor está diciendo es que si tú juzgas injustamente, de seguro también experimentarás de otros el mismo juicio. Eso te incluye a ti, hermanos, y a mí. Seremos juzgados por otros y por el Señor, por el Señor. Porque en verdad Dios juzgará a todos los hombres con justicia.
Y déjame decirte algo en esta mañana. Si tú nunca has estado en un estrado judicial, un día lo estarás. Un día todos lo estaremos. Seréis juzgados, dice nuestro texto, ineludible. También el pasaje nos dice, con la misma medida que midamos a otros, seremos medidos. ¿Esto qué quiere decir? Con el mismo rasero. Si nosotros juzgamos con severidad y sin misericordia, ese es el mismo tipo de juicio que recibiremos. De parte de los hombres y aún de parte del Señor. Acá juicio significa decidir mentalmente algo, determinar, decidir, dar una sentencia, determinar algo correcta o incorrectamente. Así que, iglesia, creo que lo que Jesús enseña acá es muy importante. No está diciendo que no juzguen en absoluto. ¿Cómo lo hacemos? Debemos hacerlo con temor y temblor, teniendo en mente esto: un día también seremos juzgados. Si lo hacemos con rigor, eso recibiremos. Y eso va en armonía con las distintas verdades de la palabra de Dios. ¿Qué dice Gálatas 6:7? Hermanos, vayamos allá un momentico. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará. De manera que, claro, acá hay un mandato, pero el versículo 2 de nuestro texto nos está dando el principio de cómo hemos de hacerlo. ¿Me hago entender? O sea, es como si el versículo 2 nos está aclarando el versículo 1. El versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Eso parece algo absoluto, ¿cierto? Pero el versículo 2 nos aclara qué significa estas palabras. Entonces no te digo que no juzgues, sino que lo hagas con amor y con misericordia. Versículo 3 y 4. A partir del versículo 3, Cristo Jesús nos quiere seguir haciendo énfasis en la misma enseñanza, pero lo va a hacer mediante dos ilustraciones, mediante dos ejemplos. El primero de ellos es un ejemplo, una ilustración muy gráfica, ¿cierto? Y hasta graciosa si uno se pone a pensarla. ¿Por qué Cristo enseña de esta manera, hermanos? Para que la enseñanza quede impresa en nuestra mente, para que no se nos olvide con tanta facilidad. La ilustración, ¿cuál es? La de un hombre que se da cuenta que su hermano que está junto a él tiene una paja metida en uno de sus ojos y se dispone entonces en ayudarlo a sacarle la paja que hay en su ojo. Pero resulta que no se da cuenta que él mismo tiene una viga atravesada en uno de sus ojos. Concentrémonos en esos dos versículos un momento, el 3 y el 4. Acá hay dos preguntas. El versículo 3 comienza diciendo ¿y por qué? Y el versículo 4, ¿cómo? ¿Por qué y cómo? ¿Saben qué quiero decir en este momento, hermanos? Que hay una inclinación pecaminosa en nosotros, una tendencia, una obsesión, diría yo. ¿A qué me refiero, hermanos? Algo de lo más curioso que nos pasa, una paradoja completa. Nosotros tenemos una gran facilidad y tenemos una gran dificultad.
¿Entienden a lo que quiero llevar? ¿Cuál es nuestra gran facilidad? Lo que se nos hace de lo más fácil. Tenemos una facilidad tremenda, una habilidad sorprendente para ver la paja que hay en el ojo de nuestro prójimo o de nuestros hermanos en la fe. Cuando el texto nos habla de la paja que hay en el ojo, otras versiones lo traducen como la mota del polvo, la rama o la astilla. ¿Notan a dónde quiere llegar el Señor? Son cosas que diminutas, pequeñas. Tenemos una dañina inclinación a fijarnos en los detalles, deslices, errores, pecados de los demás. Como ahorita lo mencionaba, a nuestro hermano en Cristo, en vez de ver su gran obra que Dios ha hecho en esa persona, cómo lo ha salvado, cómo lo ha redimido, cómo lo está santificando, cómo lucha con el pecado. En vez de ver su crecimiento, en vez de ver sus frutos evidentes, nos nublamos y pensamos en algo en particular. En una mancha, por pequeña que sea, pero eso es lo que nos llama la atención. Y muchas veces, lamentablemente, eso es lo que termina determinando todo nuestro juicio. Nos, nos nubla el entendimiento. Esa es la gran facilidad. Pero ¿cuál es la gran dificultad que tenemos? Para eso sí no somos fáciles. Y esa es lo incoherente, hermanos, la paradoja. Que mientras nos resulta fácil ver la astillita del ojo de nuestro hermano, tenemos grandes dificultades en darnos cuenta que tenemos una enorme viga atravesada en nuestro propio ojo. Una viga de madera que es mucho más grande que una astilla, ¿cierto? A eso es donde va el Señor. Quiere hacer un contraste entre una viga y una astilla. Cristo está deliberadamente haciendo ese contraste entre cuál es el tamaño de lo que estorba el ojo. ¿Por qué estamos viendo todo esto, hermanos? Eso es lo que está diciendo Cristo. ¿Por qué no consideras tu viga? ¿Por qué no echas de ver? ¿Por qué no te das cuenta de lo que hay en tu propio ojo? ¿Por qué será que tenemos una visión 20-20 para ver la astilla que hay en el ojo del hermano, pero somos ciegos para ver nuestra viga? ¿Pasa o no pasa, hermanos? Para reconocer nuestros propios pecados. Como dice un autor, siempre va a ser más fácil criticar que asumir nuestras propias responsabilidades. Lo que hacemos generalmente es pensar en los demás y nunca en nosotros mismos. En el contexto de esta enseñanza, por supuesto. Lo que el Señor Jesús nos quiere decir en esta mañana es que debemos ser más generosos con los demás, hermanos, y más duros con nosotros mismos, cuando de juzgar se trata. Nuestra tendencia es a ser más tolerables con nuestros propios pecados y condescendientes con ellos, pero no así con los de nuestro prójimo. Somos severos, como la historia de David, cuando el profeta Natán le contó la historia de aquel hombre rico que tenía muchas ovejas y la de un hombre pobre que solo tenía una. Y aquel hombre rico tomó la única ovejita que tenía ese hombre y la sacrificó para un banquete. ¿Cómo reaccionó David? ¿Cuál fue la sentencia, el juicio que vio el rey David? ¿Se acuerdan? Ese hombre es digno de muerte, dijo David. Entonces Natán dijo, bien David, déjame decirte que ese hombre eres tú. ¿Qué pasó allí? Hermanos, lo que estamos viendo.
lo que estamos viendo. La siguiente pregunta del versículo 4 es, ¿cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. ¿Cómo? ¿Por qué lo haces? Ya no es, sino ahora la pregunta es esa, hermanos. ¿Cómo le podrás decir a tu hermano, déjame ayudarte, déjame sacar la mota que hay en tu ojo, teniendo una viga en nuestro ojo? ¿Cómo lo podremos hacer? Hermanos y amigos, la ilustración, el ejemplo, no me digan que nos resulta extraño, porque creo que nos resulta familiar. Yo no sé si a usted nunca le ha pasado que a alguien cercano a usted o a nosotros mismos se le ha metido un mugre en el ojo, le está incomodando y alguien a su alrededor que le dice, déjame ayudarle, venga, le saco eso, venga, le soplo o lo que sea. No, no, nunca le ha pasado. Pero ¿qué haría una persona si al ver que quien lo va a ayudar se acerca, tiene una tremenda viga en su ojo? ¿Qué deseo transmitir, hermanos? Ese cómo tiene que ver con el testimonio, con la autoridad, con el ejemplo. ¿Con qué autoridad, con qué testimonio podemos ayudar a alguien cuando nosotros estamos haciendo lo mismo? O peor aún. Ejemplos hay. Vayamos a Romanos un momentico. Romanos capítulo 2. Romanos 2, versículo 17 en adelante. Romanos 2, versículo 17 en adelante. Dice allí el apóstol Pablo: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confía que eres ¿qué? Guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Allí está un ejemplo también claro, ¿verdad? Así es aquel que procura ayudar a su hermano teniendo una viga en su propio ojo. Porque en últimas, la persona altiva y orgullosa nunca está dispuesta a mirar sus propios pecados. ¿Cómo lo harás? Dice el Señor Jesús. No puedes hacerlo, dice. No puedes hacerlo si primero no tratas contigo mismo. De allí el versículo 5 y la exclamación: hipócrita, hipócrita. Recordándonos así que este pecado de la hipocresía es una de las advertencias que está entretejidas en todo el Sermón del Monte. Debes sacar la viga que hay en tu ojo, sácala primero, trata con tu pecado antes de tratar los de otros, considérate a ti mismo, lo que dice el Señor. Cuando el pasaje dice saca la viga, se refiere a arrojarla por fuera, arrojarla lejos, arrepiéntate. Como diciendo, arrepiéntanse ustedes primero. Si no lo haces, no puedes ver bien, no podrás ver bien para ayudar a tu hermano. Dice el apóstol Pablo también: hermanos, si alguno es sorprendido en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo
no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. ¿Sí lo notan? Considerándote a ti mismo. Entonces, yo creo que hacemos muy bien cuando nos concentramos en tratar nuestros propios pecados. Y después sí, quizás podamos tener tiempo y ver bien para ayudar al hermano. ¿Notan el contraste? Mientras el orgulloso siempre está viendo las faltas de los demás, amigo, hermano, el cristiano es alguien que conoce a Dios en Cristo, pero el cristiano es uno que se conoce a sí mismo también. Conoce muy bien su corazón, conoce su maldad, su pecado, sus tentaciones. Ahora notemos algo, iglesia. Démonos cuenta de algo. El Señor Jesús no está diciendo que no saquemos la astilla del ojo de nuestro hermano. ¿Sí lo nota? Saca primero la viga de tu ojo y luego ahí sí podrás ver bien para ayudar a tu hermano. Lo que hablábamos al principio. No está negando el juzgar y el amonestar y el ayudar. No está diciendo que no se debe hacer de manera absoluta. Si lo haces, si tratas contigo mismo, podrás ver mejor para ayudar a tu hermano. Así que acá también estamos aprendiendo del deber de exhortar, de amonestar, de reprender con amor y con misericordia. El pasaje no dice, Cristo no dice, deja la astilla en el ojo de tu hermano, déjala ahí. Él no dice eso. Pero son muchos los que el orgullo no les deja y prefieren estar con su astilla en su ojo metida toda la vida allí. Y cuando viene uno lo suficientemente con amor para ayudarle, se enoja con él. Así que el Señor nos llama a eso en esta mañana. Examínate a ti mismo y luego si ven y ayuda a tu hermano. Amonestar y recibir amonestación. Para amonestar se requiere misericordia y amor. Para recibir amonestación se requiere humildad. Ahora, antes de pasar al último versículo, hermanos, al 6, me gustaría decir algo. Aunque esta enseñanza se puede aplicar de manera general a todos, a nuestro prójimo, yo creo que cobra una mayor relevancia, una pertinencia muy particular a la vida de la iglesia. Por eso es que menciona también a tu hermano, a tu hermano. Versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es algo extraño esto, ¿cierto? Acá hay otra ilustración, es otro ejemplo, pero conectado con lo mismo, en parte. ¿Cuál es la ilustración acá? Algo valioso, algo preciado, invaluable, que no es bien recibido, que es rechazado. Se conecta con la amonestación y reprensión en un sentido y en otro creo que tiene que ver también con la proclamación del Evangelio. ¿En qué sentido la amonestación y reprensión? Piensen esto. Un creyente, aunque le duela la reprensión hecha por un hermano, lo va a amar, como dice Proverbios. Lo va a amar, lo va a apreciar a su hermano y a su amigo, que le ayude a quitar la astilla de su ojo.
El sabio ama la reprensión, pero el necio la aborrece y la rechaza. ¿Sabe qué va a hacer el necio con la perla de la reprensión o la amonestación? No la va a valorar, la va a menospreciar y se enojará tanto que nos querrá despedazar. Pero también evidentemente este verso 6, como les mencioné ahorita, hermanos, tiene que ver con la proclamación del Evangelio. Cuando dice acá lo santo, es algo sagrado y se refiere al Evangelio de Jesucristo. Cuando habla de las perlas, se refiere a Cristo también, como la perla de gran precio. No está enseñando Cristo acá que no se deba predicar a toda criatura. Pero entonces, ¿qué está diciendo acá el Señor? Que tengamos discernimiento. Debemos aprender a reconocer cuando un corazón está preparado y hay un buen terreno para recibir la semilla del Evangelio. Porque hubo momentos, ahorita veremos unas citas, hubo momentos donde los apóstoles tuvieron que sacudir sus pies. Cuando notamos que el Evangelio es tenido por poco, burlado, no se debe ofrecer. Acá hay un equilibrio entre el amor por las almas, pero también el discernimiento. Hermanos, las cosas sagradas y hermosas no son dignas de ser menospreciadas. ¿Por qué nombra el Señor acá estos dos animales? Porque en el Antiguo Testamento eran inmundos. Los cerdos y los perros. O como el perro vuelve a su vómito, ¿se acuerdan de ese proverbio? ¿Quiénes son ellos? Es una referencia a aquellos que rechazan el Evangelio con violencia, con burla, con vehemencia, con obstinación. Veamos solo unos ejemplos de esto. Vayamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 13. Versículo 44 al 51. Hechos 13, verso 44 en adelante. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de ¿qué? Celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, ¿qué dice? Nos volvemos entonces a los gentiles. Vayamos a Hechos capítulo 18, un momentico. Ahí vemos lo mismo, hermanos. Hechos capítulo 18, versículos 5 y 6. Hechos 18, versículos 5 y 6. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Hermanos, cuando el glorioso evangelio es burlado, nosotros lo debemos honrar. Para otros no significará nada y lo podrán pisotear, pero para nosotros es glorioso y se ha de respetar. Que el amor no nos lleve a la ceguera. Lo santo y precioso debe ser dado a aquel que lo necesita y que lo aprecia. No es para los burladores,
Habrá un juicio. La Biblia dice que Dios se burlará de los burladores. El evangelio es para los pecadores, no es para los que se creen justos. El evangelio es para los pobres en espíritu. Y si hay alguien así, es preferible que vea el evangelio primero con nuestra propia vida. Con nuestra propia vida. Concluyo con lo siguiente, hermanos. Las siguientes aplicaciones. Amemos lo suficiente como para reprender y amonestar. Y seamos humildes para recibirla. Una vez el predicador Spurgeon mencionó lo siguiente, abro comillas. Piensen esto. Hermano, si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa que eres. Si te acusa falsamente por algo, quédate satisfecho, porque si te conociera mejor, podría cambiar la acusación y no saldrías beneficiado por ese cambio. Y si pintan un cuadro moral de ti y es feo, quédate satisfecho, porque todavía necesitaría un toque más de negro para acercarse más a la realidad. Tremendo, hermanos. ¿Cuánto falta conocernos a nosotros mismos? Seamos más duros con nosotros mismos en ese sentido y más misericordiosos con los demás. Otro predicador, Wesley, mencionó una vez lo siguiente: seamos rigurosos al juzgarnos a nosotros mismos y seamos llenos de gracia al juzgar a los demás. De manera que considerémonos a nosotros mismos. Y termino con esto, en forma de pregunta. ¿Y si tienes ahora mismo una viga en tu ojo? Si tenemos una viga en nuestro ojo ahora mismo, ¿por qué no venimos al Señor en arrepentimiento y vamos a Él primero? Hermano y amigo, recuerda que como dice la Biblia, Dios ha establecido un día en el cual juzgará a los hombres con justicia por aquel varón a quien Él designó, que es Cristo. Y recuerda también que la Escritura dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Lo único que nos podrá salvar aquel gran día, cuando estemos ante aquel tribunal de Cristo, será estar escondidos y vestidos, revestidos de la justicia de Jesucristo mismo. Vamos a orar y a dar gracias al Señor. Señor, anhelo que tu palabra nos confronte. Anhelo que tu palabra nos sacuda. Es preferible que estemos redargüidos a que andemos por esta vida relajados, creyéndonos justos a sí mismos. Hoy te queremos pedir perdón, oh Dios, porque hemos pecado contra ti. Hemos levantado juicios injustos contra nuestro prójimo o aún contra hermanos en la fe. Hemos caído en juicios hipócritas cuando no nos consideramos a nosotros mismos. Te pido, Señor, que nos ayudes a ver la viga que hay en nuestro propio ojo. Y también te pido que nos des la gracia y el amor para venir a un hermano y ayudarle, Señor, con su propia astilla.
Y te rogamos que nos concedas discernimiento también para que la perla del Evangelio sea anunciada a aquellas almas que están hambrientas y sedientas de ti. Gracias, Señor, porque tu palabra y tu Espíritu es el único que nos puede animar, consolar y confrontar por medio de estas advertencias y mandamientos. Te damos gracias, Señor, por cada vez que tu palabra nos anima y nos exhorta, porque es un privilegio, Señor. Ayúdanos a considerarlo así y a estar agradecidos por la Biblia, como lo cantábamos hace un momento. Que ella sea nuestro mayor tesoro y que nos reprende, pero que también nos anima y nos consuela. Te adoramos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.